Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una frase del credo apostólico. Una frase que, resuena mucho en la fe cristiana. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La decimos a menudo, ¿verdad? Pero, ¿nos paramos a pensar en todo lo que implica? Hoy nos basamos en una enseñanza que profundiza bastante en este cuarto artículo del credo. La idea es descubrir juntos la riqueza espiritual que hay ahí escondida. Ok, vamos a desgranar esto. Y, salta una pregunta casi de inmediato, ¿no? ¿Por qué ese detalle tan específico? Bajo el poder de Poncio Pilato. O sea, ¿qué pinta un funcionario romano ahí en medio de una declaración de fe tan central? Pues mira, es que esa es una de las claves. Y es fascinante. Incluir a Pilato no es un detalle sin más, ¿eh? Es, digamos, lo que ancla todo el evento, la crucifixión, en la historia real, palpable. La enseñanza que estamos siguiendo lo subraya mucho. Jesús no sufrió en una especie de nebulosa mítica, un érase una vez. No. Sufrió en un momento concreto, bajo una autoridad política real, en un sitio identificable: Judea, Imperio Romano. O sea, que no hablamos de un cuento bonito, sino de algo con fecha y lugar en el mapa. Eso le da un peso distinto, ¿verdad? Totalmente. Y la fuente nos recuerda algo importante. No solo los evangelios lo cuentan, hay historiadores de la época, gente que no era seguidora de Jesús, como Tácito, el romano, o Flavio Josefo, el judío. Ellos también mencionan que Cristo fue ejecutado por orden de Pilato. Y esto es crucial, ¿sabes? Porque establece que el núcleo de esta fe no son solo ideas o sentimientos. Se basa en un hecho histórico, público, que se puede verificar. Claro, y ahí mismo se ve una paradoja tremenda. El Creador, el juez de todo, siendo juzgado y condenado injustamente por un tribunal humano. Pero en esa injusticia humana, como señala la fuente, se estaba cumpliendo un plan divino, una justicia superior. La fe se apoya en hechos, entendido. El ancla histórica es fundamental, ¿vale? Entonces, más allá del cuándo y el quién histórico, cuando confesamos, padeció, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo sobre ese sufrimiento? La fuente es muy clara en que no fue algo simbólico, fue una agonía real. Isaías, siglos antes, ya lo dibujaba un poco, ¿no? Eso de hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Exacto, Isaías 53, versículo 3. Confesamos la realidad brutal de su padecimiento, físico, emocional, espiritual, todo. Pero la enseñanza que nos guía va más allá, desglosa el significado profundo de esa pasión y muerte. Lo presenta, fíjate, como un diamante con varias caras. Cada una muestra un brillo diferente de la misma verdad. La fuente destaca 4 aspectos, 4 caras fundamentales. Y la primera es la sustitución. Sustitución. Suena a eso, a que alguien ocupa el lugar de otro. ¿Va por ahí la cosa? Precisamente por ahí. Significa que Cristo murió en nuestro lugar. Él, que era inocente, tomó voluntariamente la posición del culpable, que éramos nosotros, y recibió el castigo que merecían nuestras faltas, nuestra rebelión contra Dios. No fue una víctima pasiva, ¿eh? La enseñanza lo presenta como nuestro sustituto, activo y voluntario. El texto base de Isaías 53, el versículo 5, es que es increíblemente claro. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pensar que el castigo que nos tocaba lo recibió él. Es fuerte, sí. Pero, ¿por qué era necesaria esa sustitución, según esta enseñanza? ¿Qué nos revela? Pues revela 2 cosas gigantescas, que la fuente enfatiza mucho. Primero, la gravedad inmensa del pecado, que no es una simple metedura de pata, ¿sabes? Es una ofensa contra la santidad de Dios. Y eso tiene una consecuencia justa, la separación, la muerte espiritual. Y segundo, revela la profundidad del amor de Dios, que es, incomprensible. Romanos 5:8 lo dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Y hay un texto clave que la enseñanza llama el intercambio divino. Segunda a los Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios trató a Jesús como si fuera el pecador que éramos nosotros, para poder tratarnos a nosotros como si tuviéramos la justicia perfecta de Jesús.
Es un intercambio total. Qué locura ese intercambio. Vaya, entonces, no solo murió por nuestros pecados, sino en nuestro puesto. Clarísimo ese primer aspecto, la sustitución. Y si seguimos mirando ese diamante que decías, ¿cuál sería la siguiente cara que ilumina la fuente? La segunda cara es la redención. A ver, si la sustitución se centra en que Él tomó nuestro castigo, la redención se centra en nuestra liberación. Son como dos lados de la misma moneda salvadora, ¿entiendes? Liberación. ¿Liberación de qué exactamente? De la culpa, del castigo, de la culpa. Sí, pero va más allá. La redención habla de ser liberados del poder y la esclavitud del pecado. Porque el pecado no solo nos hace culpables ante Dios, es que nos ata, nos vuelve prisioneros de malos hábitos, de egoísmos, de patrones destructivos, de los que a veces no podemos salir solos. Cristo no solo vino a pagar una deuda, vino a romper las cadenas. La fuente cita las palabras de Jesús en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra clave es rescate, litron en el griego original. Era el precio que se pagaba para comprar la libertad de un esclavo. O sea que la muerte de Cristo fue literalmente el precio. El precio pagado para comprarnos la libertad. Libertad de esa esclavitud al pecado. Exactamente. Y Primera de Pedro 1:10, los versículos 18 y 19, lo dice de una manera preciosa. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El rescate no fue material, fue el valor infinito de su vida entregada. Y Colosenses 1:13-14 lo complementa. Dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La redención, pues, nos muestra a Cristo como el libertador, el que pagó el altísimo precio de nuestra libertad. Qué potente. Pasar de ser esclavo a ser libre. Eso lo cambia todo, claro. Tenemos sustitución, tomar nuestro lugar, y redención, comprar nuestra libertad. Si la redención nos libera de la esclavitud, eso arregla automáticamente la relación rota con Dios. ¿Cómo conecta la fuente esto? Muy buena pregunta, porque esa es justo la tercera cara del diamante, de la reconciliación. Esta se enfoca directamente en eso, en restaurar la relación que estaba quebrada. El pecado, por su naturaleza, nos enemista con un Dios santo. Crea una barrera, una distancia, que por nuestros medios es infranqueable. La cruz, entonces, no solo paga una deuda legal, eso es sustitución, o nos libera de un poder que nos oprime, eso es redención. Es que además derriba ese muro de separación y nos permite volver a tener comunión con Dios. Como si Dios mismo dijera, mira, quiero que volvamos a estar bien, y yo doy el primer paso. Algo así. Justamente, la fuente usa esa imagen poderosa del padre que corre a buscar al hijo perdido, ¿recuerdas la parábola? No para echarle la bronca, sino para abrazarlo. Segunda los Corintios 5:19 lo expresa así. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La cruz es la iniciativa de Dios para hacer la paz. Es increíble. La sangre de Cristo no solo limpia la culpa, sino que restablece la confianza, algo que parecía imposible. Por eso, el creyente puede acercarse a Dios ya sin miedo, ¿sabes? No como un enemigo perdonado a regañadientes, sino como un hijo amado, bienvenido a casa. En la reconciliación vemos a Cristo como el puente perfecto, el mediador que une lo que el pecado separó trágicamente. Impresionante. De sustituto que carga la culpa, a libertador que paga el rescate, a constructor de puentes que restaura la relación. Ahora, la enseñanza que revisamos menciona un cuarto concepto, y es una palabra que suena fuerte, quizá menos común: propiciación. ¿Qué añade esta dimensión que no hayamos cubierto ya? Porque suena densa. Es verdad, propiciación es un término teológico, más denso. Y la fuente reconoce que a veces puede generar incomodidad, pero es fundamental para entender todo lo que pasó en la cruz. Se refiere a la satisfacción de la justa ira de Dios contra el pecado. A ver, Dios es perfectamente santo y justo, por eso no puede ser indiferente ante el mal, la rebelión, el daño que causa el pecado. Su ira no es un arrebato emocional como el nuestro,
Es su oposición santa, firme contra todo lo que destruye y contradice su buen carácter. La cruz, entonces, hizo algo asombroso. No solo nos perdonó a nosotros, sino que apaciguó esa justa y santa oposición de Dios hacia el pecado. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se satisface esa justicia divina? ¿Cómo funciona eso? Pues Romanos 3:25 dice que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra griega que se usa aquí, hilasterion, tiene una conexión muy fuerte con el Antiguo Testamento. Se usaba para referirse a la tapa del Arca del Pacto, ¿te acuerdas? El lugar santísimo. Se llamaba propiciatorio. Una vez al año, el sumo sacerdote rociaba allí la sangre de un sacrificio. Era para, simbólicamente, cubrir el pecado del pueblo y permitir que la presencia de Dios siguiera allí, entre ellos, sin consumirlos por su santidad. La fuente explica que en la cruz Jesús se convirtió en el propiciatorio definitivo, el real. Su sacrificio no solo cubrió el pecado, lo canceló, absorbió en sí mismo el juicio que nuestro pecado merecía. O sea que Dios no pasó por alto el pecado, no miró para otro lado, lo juzgó, pero lo juzgó en Jesús. ¿No? Su justicia quedó totalmente satisfecha. Su santa oposición al pecado fue, digamos, aplacada en Cristo. Y así se abrió la puerta para que Él pudiera ofrecer libremente su misericordia, su perdón y su paz, sin comprometer ni un poquito su carácter santo y justo. En la propiciación vemos a Cristo como ese Cordero perfecto que absorbió el juicio divino, para que nosotros pudiéramos recibir la paz de Dios. Increíble la profundidad, de verdad. Entonces, si juntamos las cuatro caras, sustitución, Él en mi lugar, redención, Él paga mi libertad, reconciliación, Él restaura mi relación con Dios, y propiciación, Él satisface la justicia de Dios. Son como cuatro ángulos de una misma obra. Maravillosa. Correcto. Y si conectamos esto con el panorama general que presenta la fuente, la cruz es ese punto increíble en la historia, donde la perfecta justicia de Dios y el perfecto amor de Dios, que parecían opuestos, irreconciliables por culpa del pecado, pues ahí se encuentran, se abrazan y se satisfacen mutuamente. Es el corazón mismo del mensaje cristiano, la base de la salvación. Ahora, entender estas doctrinas es fascinante, sin duda. Pero la fuente que estamos explorando insiste mucho en que esto no es solo teoría, ¿verdad? Tiene que aterrizar en la vida diaria. Se habla de beneficios espirituales muy concretos al conocer estas verdades. Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que Cristo sufrió cuando soy yo el que lo está pasando mal ahora mismo? ¿Cómo ayuda eso? Esa es una aplicación muy poderosa que resalta la enseñanza. Vivimos en una cultura que le huye al dolor a toda costa, ¿no? Que busca anestesiar cualquier incomodidad. La cruz nos enseña algo radicalmente diferente, a encontrar propósito en medio del sufrimiento. Jesús no esquivó la cruz, la abrazó. Sabía que a través de ese dolor vendría algo mucho más grande, nuestra redención. Su sufrimiento no fue en vano, tuvo un propósito eterno. Romanos 8:17 nos dice que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Comprender la cruz según la fuente nos permite dejar de ver el sufrimiento solo como un enemigo a evitar y empezar a buscar a Dios y su propósito dentro de Él. Nos da una perspectiva y una esperanza que, bueno, el mundo no ofrece. Eso sí que cambia la forma de ver las dificultades. Totalmente. Y hablando de ir a contracorriente, ¿qué dice la fuente sobre cómo choca la cruz con nuestra obsesión actual por la imagen, el éxito, los likes, todo eso? La fuente toca ese punto también, sí. En una sociedad que mide el éxito por la popularidad, la influencia visible, los logros que se pueden enseñar, la cruz pone todo eso patas arriba. Si lo miras con ojos humanos, la crucifixión fue el fracaso más estrepitoso. Humillación pública, debilidad, derrota total. Vaya tela. Pero desde la perspectiva de Dios fue el triunfo más grande de la historia, el cumplimiento perfecto de su plan para salvarnos. La cruz nos enseña lo que dijo Jesús en Mateo 20:27. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. La verdadera grandeza, nos recuerda la fuente, no está en la autopromoción o en acumular poder terrenal. Está en la humildad, en la obediencia a Dios y en la entrega por los demás. Definitivamente va a contracorriente, sí. Y la fuente menciona una tercera aplicación práctica.
relacionada con nuestras relaciones en un mundo que tiende tanto al individualismo. Así es. La tercera aplicación se centra en el amor. En una cultura donde el amor a menudo se entiende como un sentimiento que va y viene, ¿no? O como algo basado en la conveniencia. ¿Qué saco yo de esto? Pues la cruz nos muestra un modelo de amor totalmente distinto, el amor sacrificial. El amor de Cristo no dependió de si lo merecíamos o de si le convenía. Fue una entrega total, incondicional, hasta el extremo. Primera de Juan 3:16 lo dice sin rodeos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entender la profundidad del amor demostrado en la cruz, sustitución, redención, reconciliación, nos capacita y nos desafía, según la fuente, a amar de otra manera. Con paciencia, perdonando como hemos sido perdonados, sirviendo sin esperar nada a cambio, un amor que no se basa en emociones pasajeras, sino en la convicción del valor del otro, reflejando el amor que recibimos primero. Es realmente asombroso cuánta vida, cuánto significado se puede extraer de una sola línea del credo, cuando se explora a fondo. Y como decíamos, este análisis tan rico que hemos compartido hoy viene de una enseñanza particular. Para quienes sientan que esto les resuena y quieran profundizar mucho más, vale la pena contarles que esta exploración es parte de una serie completa sobre el credo apostólico, una serie que se está desarrollando ahora mismo en la Iglesia Cristiana Redil Norte. Allí están predicando sobre cada artículo, desgranándolo semana a semana. Es una oportunidad buenísima para fortalecer las bases de la fe y, sobre todo, para experimentar esos beneficios espirituales de los que hablábamos al entender mejor estas verdades centrales. Sí, la verdad es que es una excelente invitación para cualquiera que busque crecer en su conocimiento de Dios y ver cómo estas doctrinas transforman la vida cotidiana. Entender la cruz de esta manera realmente tiene el poder de cambiarlo todo. Totalmente de acuerdo. Así que para cualquier persona interesada en saber más sobre estas enseñanzas, la serie del credo o la Iglesia en general, pueden encontrar toda la información visitando su página web, redilnorte.org. Lo repito para que quede claro, redilnorte.org. Ahí encontrarán recursos, horarios, detalles, todo. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación de hoy, quizás una idea que nos deja picando la fuente para reflexionar. Se dijo algo muy potente, que la cruz no fue solo el final de la vida terrenal de Jesús, sino que fue el principio de nuestra nueva vida. Eso me deja pensando, ¿cómo cambiaría nuestra manera de enfrentar el día a día, nuestros problemas, nuestras relaciones, si viéramos la cruz no solo como un evento histórico lejano, sino como la fuente activa y presente de la que brota constantemente nuestra sustitución, nuestra libertad, nuestra paz con Dios y la seguridad de que la justicia divina ya fue satisfecha por nosotros? ¿Cómo cambiaría todo? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Pasar de ver la cruz como un recuerdo a verla como una realidad operante hoy, una fuente de poder que define quiénes somos y cómo vivimos, ante Dios y ante el mundo. Exactamente. Nos hemos basado en la enseñanza que tuvimos como fuente. Esperamos de verdad que esta conversación haya ofrecido perspectivas valiosas y quizá haya encendido una mayor apreciación por la increíble obra de Cristo. Hasta la próxima. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres